¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Como todos los sábados, la cita a las 14:30 acá en Canal 7 es con la salud, a través de Hola Doctor, el programa que ya viene de hace 5 años instalando. Hemos venido hablando de determinadas patologías, tratando de hacer prevención. Hoy vamos a hablar de una afección que es muy molesta, muy preocupante y a veces nos crea ciertos problemas, las hemorroides. Y está con nosotros el doctor Gonzalo Mañanes. ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Bien? tal? Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación y bueno, y un saludo a toda la audiencia. Gonzalo, siempre que en el programa siempre tratamos de que la gente, el que no conoce, vaya conociendo al profesional que traemos. ¿Vos sos de Bahía? ¿Sos de la zona? Yo soy de Heró, de ahí. De Heró, sí, claro. Está más o menos menos unos 200 y pico de kilómetros de Bahía. Exactamente, sí, 270 kilómetros. Ya hace 22 años que estoy en Bahía Blanca. Yo en realidad, bueno, de ahí cuando termino la secundaria me voy a estudiar medicina a La Plata. Mira. Así que bueno, una vez que egresé en La Plata, vine a hacer la residencia de cirugía general acá en Bahía Blanca. Y bueno, después en ese momento, ya cuando estaba terminando la residencia, había un coloproctólogo en el hospital, el doctor Pablo Tachi, y mira, estaba como sí. jefe de servicio el doctor Milstein, también Jorge Sí, Milstein, sí. que eran los dos proctólogos. Así que bueno, en ese momento fueron ellos dos los que un poco me inclinaron para la especialidad. Así que también ellos fueron los que me hicieron los contactos después en Buenos Aires con la gente del hospital Udaondo. Así que bueno, un poco ese fue el transcurso de la formación de la especialidad. ¿Medicina era un poco el objetivo tuyo, por ejemplo, cuando estabas en el secundario? O sea, ¿siempre pensaste en algo de medicina o tenías por ahí y decías, no, yo quería ser, no sé, ingeniero y se me dio por esto? No, eso siempre, ya en el momento de la época del secundario ya tenía esa inclinación. Y después, bueno, una cuestión de hechos de alguna enfermedad de mi abuelo paterno, que en ese momento tuvo un cáncer de recto, de colon. Sí. Y bueno, y ahí también, o sea, viví toda esa etapa de su enfermedad y bueno, y eso también fue un poco lo que me hizo inclinar por la profesión. Claro, pero ¿por coloproctología? No, por cirugía. Por cirugía. Por cirugía, sí. Claro. Después un poco lo que fue coloproctología fue un poco por la inclinación por estas dos personas, estos dos médicos, el doctor Tachi y el doctor Milstein, que bueno, por una cuestión en ese momento de mucha demanda en el hospital y era en ese momento lo que hacía falta en especialidades. Claro. Y esa fue la decisión para la especialidad. Claro. Antes de esta especialidad, ¿cómo se operaba? ¿Qué operaba? ¿Un cirujano? ¿Cómo, había algo que...? Sí, bueno, eso ha ido cambiando. Sí. Hoy por hoy, o sea, no solamente en la parte de cirugía, sino en toda la medicina, que un poco, y más en las grandes ciudades, se ha, digamos, uno ya ha ido, en realidad todas las, te vuelvo a repetir, todas las especialidades, inclinándose por las especialidades. Tal cual. Antiguamente lo que se hacía era cirujano general, operaba cirugía de hemorroides, cirugía de esófago, estómago, pulmón, tiroides. Todo eso era el terreno del cirujano general, que después con los años fueron surgiendo todas estas especialidades y bueno, hoy igual en ciudades pequeñas, claro, en pueblos, no sigue existiendo lo que es el cirujano general, que hace todo esto. ¿En Heró, por ejemplo? Claro, en Heró hay cirujano general que hacen toda esta patología. Sí. Es una especialidad muy particular, ¿no? Por la zona de la cual uno está hablando, ¿no? Es algo que cuando uno pasa algo de eso, uno dice... Y se cuesta, ¿no? Por la intimidad de la persona y demás. Tal cual, es por ahí. Bueno, no son muchos los coloproctólogos que hay en Argentina, o sea, no son tantos, pero bueno, también de todas maneras la patología es frecuente, es muy frecuente. Después de los 50 años
te diría que casi la mitad de la población tiene hemorroides. Lo que pasa es lo que vos decís, como es un tema por ahí tabú, claro. por ahí no, a veces no se demoran en la consulta y demás, pero bueno, por esta cuestión de... Sí, por ahí le da vergüenza y dice, no, mirá, que voy a ir al... Exactamente, y eso hace a veces que se demoren en la consulta y por ahí en algún momento que pueden acceder a un tratamiento menos invasivo, terminen con una cirugía por tener una demora en la consulta. Pero bueno, es entendible por este tema de pudor, ¿no es cierto? El pudor que hay, ¿no? Sí. ¿Cómo llega el paciente a la consulta? Es decir, cuando llega el paciente, sí, por supuesto que dice, mira, doctor, tengo tal problema y demás. ¿Y cómo manejar eso precisamente del pudor, no? Porque a mí me ha pasado, yo estoy operado, de hecho, sé lo que es ir como paciente a un consultorio, ¿no? Bien. Sí, fundamentalmente, bueno, todo siempre en el ámbito de generar confianza y respeto para con el paciente y bueno, tratar de que en todo momento se sienta de alguna manera contenido. Claro. Y bueno, explicándole que esto es el trabajo de uno y que lo ve, digamos, es como en las mujeres el ginecólogo, es prácticamente lo mismo. Claro. Pero bueno, a veces hasta que uno tiene la primera consulta es un poco esto de generar esa confianza entre médico y paciente. Claro. Pero bueno, después al final de la consulta, dice, bueno, esto no era tan grave como me lo había imaginado. Sí. Y generalmente se hace que sobre un sillón. Sí, eso es, digamos, lo que es la consulta proctológica consiste primero, obviamente, en el interrogatorio, preguntar sobre los síntomas y demás, y después el examen físico. Es en una camilla en decúbito lateral, que es con el paciente de costado, y bueno, donde se hace el examen anal, pero con el resto del cuerpo cubierto, así que no es una cosa que sea... Se trata de dar confianza para exactamente, que... Claro. Sí. Y vos, por lo que vos me decías, ¿notás que la gente generalmente llega tarde? Es decir, anda con esa hemorroide dando vuelta por un lado para otro. Sí, ahora un poco, digamos, ha habido, digamos, un cambio generacional y por ahí no hay tanto tema de pudor, entonces por ahí consultan con una enfermedad un poco más no tan avanzada, pero bueno, hace años atrás te diría que el 70-80% de las consultas ya con el relato es tengo este problema hace 10 años, 15 años, y bueno, y cuando vos hacías el examen físico ya te encontrabas con una patología hemorroidal que por los síntomas y por el examen físico era para resolver quirúrgicamente, y existen hoy por hoy alternativas desde el tratamiento médico y algo intermedio que no es la cirugía y que lo puede resolver. Claro, o sea que hay una etapa previa en la cual si uno más o menos lo toma a tiempo, que es la ideal, y de eso siempre hablamos acá, de tratar de prevenir y demás, hay una etapa previa en la cual si uno se trata, por ahí no es necesario que llegue a la cirugía. Exactamente, de hecho está descrito que recién hablamos del tema de qué frecuente era la enfermedad hemorroidal y hablamos de que después de los 50 años casi la mitad de la población tenía hemorroides. Pero de esa población que tiene hemorroides, solamente un 10% tiene indicación quirúrgica. Mira. El 10% de la patología hemorroidal se opera. En primera instancia, esto, digamos, con una consulta agarrada a tiempo, el primer pilar es el tratamiento médico, que es la dieta, correcto, fundamentalmente en el paciente que es constipado, la dieta, una dieta rica en fibra, los tres alimentos a grandes rasgos que tienen fibra son las frutas, las verduras, los cereales, y tomar 2 litros de agua por día, cambiar los hábitos de vida,
paciente que es sedentario, la recomendación de que haga actividad física. Claro. El tema de lo laboral, los dos extremos son malos, claro. 12 horas parado, 12 horas sentado. Sí, entonces, sí. bueno, tratar de que cambie esos malos hábitos que tiene el paciente, ese sería el primer pilar del tratamiento, y a veces se le agrega algún flebotónico. ¿Qué es un flebotónico? Los flebotónicos, que por ahí la famosa propaganda que está ahora en los últimos meses en la televisión, eso lo que hace de alguna manera es fortalecer la pared de la vena, de la hemorroide, que es una vena dilatada, y favorece el retorno venoso. O sea, aumenta el tono de la vena, eso favorece el retorno venoso y hace que muchas veces disminuya el edema, la inflamación, y mejora los síntomas de la enfermedad hemorroidal. Eso como primera instancia se puede utilizar, no reemplaza el tratamiento quirúrgico, pero para una enfermedad inicial se puede usar ese tipo de tratamiento. Vamos a hacer una pausita y vamos en la segunda etapa. Quiero que le expliques a la gente, porque hablamos de todo de hemorroides, pero ¿qué son las hemorroides? ¿Te parece? Perfecto. Después, ¿qué hacemos cuando los primeros pasos nos dan resultados? ¿Sí? Perfecto. Estamos hablando de una patología que es muy molesta, ¿no? Que a veces nos lleva a la cirugía, pero que la tenemos que tratar. Tenemos que hacer prevención también, las hemorroides. Estamos con el doctor Gonzalo Mañanes, que es especialista en esto. En la segunda parte seguimos hablando de esto, no se lo pierdan. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. El sábado 16 y domingo 17 de septiembre vamos a celebrar una nueva edición de la Fiesta de la Primavera en Bahía. Desde las 13 horas en la pista de atletismo del Parque de Mayo. Feria de emprendedores, paseo gastronómico, shows en vivo de artistas locales y la presencia estelar de Non Palidez y Guasones. Entrada libre y gratuita. ¿Te lo vas a perder? Municipio de Bahía Blanca. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de este programa, interesantísimo, interesantísimo, sobre una patología que muchas personas padecen. De hecho, el invitado Gonzalo Mañán nos dijo que hay, después de los 50, la mayoría de las personas suelen padecer las hemorroides. Explicarle lo más claro posible, porque no tenemos un gráfico, seguramente después el editor lo va a mostrar. ¿Qué son las hemorroides? Hablamos de las hemorroides, pero ¿qué son las hemorroides? Bien. Las hemorroides se definen como venas dilatadas, sí, o varices en el canal anal. Sí. Otros lo definen como un conjunto de signos y síntomas que están dados por un daño estructural en el tejido hemorroidal. Es decir, tejido hemorroidal tenemos todos, que son plexos venosos, que cuando sufren un daño estructural aparecen ese conjunto de signos y síntomas, que esos signos y síntomas son, en general, sangrado, picazón, ardor. Las hemorroides
no duelen. Cuando duelen, uno tiene que pensar en una complicación de la hemorroide, que es la trombosis hemorroidal, que el paciente consulta por dolor y un bulto fuera del, o sea, en el margen del ano, y eso es cuando la vena de alguna manera se trombosó y tiene un coagulito y la manifestación es dolor. Si no, el síntoma es sangrado, picazón o algo de ardor. ¿Hay hemorroides internas y externas? Sí, esa es una de las clasificaciones. Pueden ser internas, que están dentro del canal anal, externas, que están en el margen del ano, cubiertas por piel perianal, que son en general las que se complican con una trombosis hemorroidal, y las mixtas, que es que un paciente puede tener de las dos. Y dentro de las hemorroides internas hay otra clasificación que es en grados. Grado 1 es las que están en el canal anal, que hay que poner un anoscopio, como un espéculo, para mirar y poder hacer el diagnóstico. Las grado 2 es cuando prolapsa la hemorroide, que empieza a perder el tejido sostén y salen a través del canal anal. Cuando el paciente va al baño o evacuar intestino, salen a través del canal anal, se reintroducen solitas. Las grado 3 prolapsan y ya el paciente tiene que hacer alguna maniobra digital para reintroducirlas en el canal anal, y grado 4 están permanentemente afuera. Sí. Vos hablaste recién de hábitos, que es importante. ¿Es tan complicado cuando uno tiene constipación como cuando uno tiene diarrea? Sí, los dos extremos son factores predisponentes para tener hemorroides, tanto la constipación como la diarrea. Por eso, por ahí es un poco más frecuente que lo genere la constipación. Por eso la primera línea de tratamiento es tratar que el paciente cambie de hábito con respecto a la alimentación, y esto que hemos hablado de más fibra en las comidas y los 2 litros de agua por día. El agua, bien mencionaste vos el agua. ¿El agua qué papel juega? ¿Qué pasa si no tomamos líquido? No, el tema es que si uno come... Se seca la exactamente. Lo que hace la fibra, la fruta, la verdura, los cereales, es generar volumen en la materia fecal. Entonces, al generarse volumen en la materia fecal, el intestino tiene que trabajar la motilidad, tiene que trabajar menos para poder expulsar la materia fecal. Como que envuelve... sí, en realidad es el estímulo, ese volumen es lo que hace que estimule la ampolla rectal y manda la orden al cerebro para que tengamos el deseo de evacuar. Pero ese volumen que está dado por la fibra, si uno no le pone líquido, no lo hidrata, se hace grande y duro, bolo fecal, lo contrario a lo que estamos buscando. Por eso si no vamos a tomar agua, no comamos fibra, porque es el efecto contrario. Por eso es las dos cosas, la fibra y el agua, para hidratar ese bolo que está formando la fibra. Y caminar, ¿cuánto ayuda? Porque generalmente cuando uno está operado, me ha pasado a mí, de lo que sea, lo primero que te dicen es caminar. Estás dentro del hospital y dicen, ¿por qué no caminas un poco? Bien. Cuando uno camina, uno nota que es como que empieza a querer mover el intestino. Sí, bueno, eso también, forma parte de lo que estimula la motilidad del intestino. Por un lado eso, y por otro lado, bueno, a largo plazo el tema de mejorar el tema del sedentarismo, y vamos para la otra parte, que es lo de la parte propiamente dicha, la parte circulatoria de la enfermedad hemorroidal a largo plazo, ¿no? ¿Por qué dijiste después de los 50 que se dan más casos, y por qué no antes? O ya ahora se dan casos, viste que ha cambiado mucho la alimentación, los chicos comen otra cosa, no sé si bien, mal o distinto, pero... Bien, no, en realidad, bueno, eso son cuestiones estadísticas, pero bueno, en rango etario, la enfermedad hemorroidal, el rango etario se da fundamentalmente, puede haber casos de gente joven, 18 o 20 años, pero en general es entre los 30 y los 50. Pero bueno, esto como tiene que ver a lo largo de la vida, que a veces la manifestación es a partir de 10, 15 años de malos hábitos, y ahí recién se manifiesta después de los 50 años, después también sumado en el caso de las mujeres por el tema de los embarazos y los partos. Eso te iba a preguntar, ¿qué tiene que ver el embarazo y el parto? En realidad el embarazo es una condición fisiológica, pero hay cambios y muchas veces
las hemorroides, tenía hemorroides la paciente antes del embarazo, pero se convierte en una enfermedad sintomática porque hay cambios. ¿Cuáles son los cambios? Con el tema del bebé, el aumento de la presión intraabdominal, que lo que hace es no favorece el retorno venoso, y por otro lado cuestiones hormonales, que hay más progesterona en el organismo y eso genera más laxitud en todos los tejidos del cuerpo y hace también que esto, que el tejido de sostén que tiene la vena en el canal anal tiene más laxitud y tenga algunas cuestiones de prolapso hemorroidario y también la progesterona generar también el menor retorno venoso y que tenga esas complicaciones durante el embarazo. Pero bueno, es una situación durante 9 meses que después a veces puede pasar que puede continuar, puede continuar, o a veces tuvo durante el embarazo asintomática y en el momento del parto, por el esfuerzo del parto o posterior al parto, que tienen episodios de constipación, que están 4 o 5 días sin evacuar intestino, y ahí es el factor predisponente para que aparezca el síntoma. Yo quiero hablar del tema de la sangre, muy rápidamente, el tema de la sangre, porque a veces puede ser la sangre por hemorroides y puede ser la sangre por algún problema intestinal, ¿no? Que a veces los problemas intestinales son graves, ¿no? Como el cáncer de colon. Exactamente. Sí, en general hablábamos que uno de los síntomas de las hemorroides, pero bueno, puede haber varias causas, desde otro tipo de patología relacionada al ano, como es una fisura anal, también puede dar un sangrado, pero en general las hemorroides hay sangrado pero sin dolor, en la fisura hay sangrado con dolor, y después cuando uno sospecha un sangrado, o sea, el sangrado hemorroidal de fisura es al comienzo del evacuar intestino, que puede haber algún goteo, o al final. La gotita. ¡Pum! Exacto. Y después cuando uno puede pensar que puede venir de más arriba, es decir, pensando en algún pólipo o cáncer de colon, ya eso está mezclado con la materia fecal, sangre más oscura. Y bueno, sí está indicado a partir de los 50 años en la población general la videocolonoscopía como estudio preventivo para el cáncer de colon. Claro. ¿Cuándo caemos o cuándo llegamos a la operación? ¿Y cómo es la operación? Bien. Tenemos algo a veces que es intermedio antes de llegar a la cirugía, que están descritos como los tratamientos alternativos, que son menos invasivos que una cirugía, entre ellos la fotocoagulación con láser, que es quemar con un haz infrarrojo la hemorroide con calor, pero eso es en hemorroides grado 1, que decimos las chiquititas que están dentro del canal anal. Después otro de los tratamientos son las macroligaduras, que es colocar un anillito de goma a la hemorroide, la seca, la estrangula y eso a los 7-10 días se cae. Esos son tratamientos que se pueden hacer en un hospital o a veces en el mismo consultorio. Y después ya pasando a lo que es el tratamiento quirúrgico propiamente dicho, es en las hemorroides, que hablamos hoy de la clasificación grado 3, grado 4, cuando hay prolapso, y a veces en las hemorroides externas también, cuando hay episodios a repetición de trombosis, también ahí estaría indicado el tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento quirúrgico hay varias opciones. Una de ellas es la técnica que se utilizó siempre, que fue la hemorroidectomía, que es sacar la hemorroide. Eso deja heridas fuera de lo que es el margen del ano, y el postoperatorio es un poco tedioso, es molesto. Y después hay otra técnica quirúrgica que se llama PPH, que es una pexia que se le hace al ano, que es con una sutura mecánica que corta adentro y sutura al mismo tiempo y lleva todo lo que es el prolapso hemorroidario a su posición habitual, que es el canal anal. Secundariamente esa sutura corta la circulación y hace que las venas se atrofian. La ventaja de ese tipo de técnica es que al no dejar ninguna herida fuera del ano, el postoperatorio es más confortable. Correcto. Te hago una última pregunta, te diría, es que seguramente puede llegar a tener que ver con esto. Hoy es muy frecuente las relaciones sexuales anales. ¿En qué medida eso puede afectar o no la presencia de hemorroides? Bien. No, eso no está descrito. Nosotros sobre todo eso lo hablamos con lo que es la población homosexual. Hoy, digamos, no es un factor predisponente.
a veces vale aclarar y siempre se habla con el paciente, digamos, a veces la consulta es por hemorroides, sí, pero no es un factor predisponente. Pero sí hacemos hincapié en el tema de las enfermedades de transmisión sexual, correcto. Y ahí, bueno, la sugerencia obviamente del uso del preservativo, sí, después sí, el uso de lubricantes y demás para no generar algún traumatismo en el ano, pero per se que genere hemorroides las relaciones anales, no. Está bien. Gracias por venir. Un gusto. Un placer. Igualmente. El doctor Gonzalo Mañanes hablando sobre hemorroides. Cuántas cosas que aprendimos, ¿no? Pero lo fundamental de lo cual él habla es la prevención. Fíjese los hábitos de vida que tenemos que cambiar para no caer en ese hemorroide. Por ahí caemos igual y por ahí se nos complican igual, pero si cambiamos los hábitos de vida, seguramente la situación va a ser mucho más llevadera. Él, como todos los invitados al programa, va a recibir un presente de Brix que está ahí en Roca 97 y nosotros nos vamos hasta dentro de 7 días. Muchas gracias.